Estaba preparando los tamales para el almuerzo dominical cuando Francisco llegó con esa sonrisa forzada que yo conocía desde que era niño. A los 69 años, después de trabajar 40 años como costurera en el mercado de San Juan y criar a mi único hijo prácticamente sola desde que mi esposo Ramón falleció, había aprendido a leer a las personas por los pequeños detalles, y mi Francisco estaba nervioso. Patricia entró detrás de él, cargando la bolsa cara que yo le había regalado en su santo, evitando mi mirada como siempre hacía cuando algo andaba mal. «Amá, necesitamos platicar», dijo Francisco, sentándose pesadamente en la mesa de la cocina que yo había comprado con tanto esfuerzo hace 20 años. Sus palabras me cayeron como un rayo. Francisco había vendido mi departamento. Mi departamento. El departamento que yo pagué mes tras mes durante 15 años, trabajando turnos dobles para conseguir el enganche, ahorrando cada peso que ganaba, vendiendo mis costuras en el tianguis. Fue la única solución, ma, explicó con esa voz de quien ya tomó una decisión que no se puede cambiar. La señora Carmen está con todas las cuentas atrasadas, puede perder su casa. Y tú sabes que no podemos dejar que eso pase. Sentí que mi mundo se venía abajo, pero mi voz salió tranquila cuando pregunté, ¿y yo? ¿Dónde voy a vivir? Patricia finalmente habló, todavía mirando el piso. Usted puede quedarse con nosotros, ¿verdad? Allá en la casa tenemos ese cuartito chiquito atrás. El cuartito que usaban como bodega. Mi corazón se aceleró, pero seguí moviendo los frijoles en la olla. Francisco habló de doña Carmen como si yo tuviera la obligación de resolver sus problemas, como si mi vida no importara comparada con las necesidades de una extraña. La señora Carmen ya está grande, ma, no puede quedarse en la calle. Y nosotros somos familia, tenemos que ayudarla. ¿Y el dinero de la venta? Pregunté, tratando de mantener la calma. Francisco desvió la mirada. Ya se ocupó todo para resolver lo de la señora Carmen. Ma, no quedó nada. Esa noche, sola en mi recámara, que pronto ya no sería mía, miré por la ventana hacia la calle donde había vivido 20 años. Esperanza, mi vecina del departamento de al lado, se asomó por su ventana como hacía todas las noches. Ella no sabía que esa sería una de las últimas veces que nos veríamos así. Abrí el cajón de la cómoda y saqué los papeles del departamento, hojeando las páginas amarillentas que contaban la historia de mi lucha. Cada mensualidad pagada, cada comprobante guardado con cariño. Francisco había logrado vender porque yo, ingenua, había puesto su nombre en los documentos años atrás, pensando que eso facilitaría las cosas cuando yo ya no estuviera aquí. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Los días siguientes, la mudanza a la casa de Francisco fue humillante desde el primer momento. El cuartito del fondo era más chico que mi baño anterior, con una ventanita que daba al patio trasero donde Patricia tendía la ropa. Traje solo lo indispensable, algunas ropas, las fotografías de mi difunto Ramón y las pocas pertenencias que cabían en ese espacio apretado. Patricia dejó muy en claro que aquello era temporal. Usted entiende, ¿verdad, doña Guadalupe? Es nomás hasta que nos acomodemos mejor. Pero cuando pregunté sobre el dinero de la venta, Francisco se hizo el desentendido. Ya se fue todo para resolver lo de la señora Carmen, ma. No sobró ni un peso. Durante las primeras semanas traté de adaptarme. Me levantaba temprano para no estorbar la rutina de la casa, hacía mis comidas en horarios que no coincidieran con los de ellos, me bañaba rapidito para no ocupar el baño mucho tiempo. Patricia se quejaba de todo. Si cocinaba, decía que dejaba olor. Si veía televisión, se quejaba del volumen. Si recibía visita de Esperanza, suspiraba fuerte y hacía comentarios sobre la casa convertida en punto de reunión. Cada día que pasaba, me sentía más como una intrusa en mi propia familia. Una mañana, escuché sin querer una conversación entre ella y Carmen por teléfono. «Ya no aguanto esta situación, mamá. La vieja siempre está aquí. No tengo privacidad en mi propia casa». Cuando Francisco llegó del trabajo y traté de platicar con él sobre esto, me cortó. «Ma, la Patricia te está haciendo un favor. Trata de ser más comprensiva». Sus palabras me causaron un dolor que no puedo describir. El hijo que yo crié, que yo mantuve con mi trabajo de costurera, ahora me trataba como una carga. Poco a poco, empecé a darme cuenta de cómo mi presencia molestaba. Durante la cena, platicaban de planes como si yo no estuviera ahí. Cuando llegaban visitas, Patricia me presentaba como la mamá de Francisco que se está quedando una temporadita aquí.
Yo que siempre fui dueña de mi propia casa, que tomaba mis propias decisiones, me vi viviendo de puntitas, pidiendo permiso para existir. El despertar. Una tarde, acomodando mis pocas cosas, encontré los papeles de mi jubilación y mi libreta de ahorros. Hojeando los documentos, recordé mi reserva secreta que tenía desde hacía décadas, algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Durante todos esos años trabajando como costurera, tenía la costumbre de guardar dinero aparte, una cantidad que ni siquiera mi esposo sabía que existía. Era mi fondo para emergencias, resultado de pequeños ahorros a lo largo de 40 años. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió, pero no de tristeza, de determinación. Al día siguiente, cuando Francisco se fue a trabajar y Patricia salió a sus clases de inglés, tomé mis papeles más importantes y salí hacia el centro de la ciudad. No era para hacer mandados como les había dicho, era para comenzar a cambiar mi vida. En el banco donde tenía mi cuenta desde hacía décadas, pedí hablar con el gerente. Cuando don Alberto me mostró el saldo de mi cuenta secreta, casi no lo podía creer. 150,000 pesos guardados, más los intereses acumulados. Dinero suficiente para comprar un departamento pequeño, pero digno. Doña Guadalupe, me dijo don Alberto, este dinero ha estado creciendo durante años. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero ver qué departamentos puedo comprar, le dije con una seguridad que no sentía desde hacía meses. Mientras Francisco y Patricia pensaban que me estaba resignando a la situación, yo estaba secretamente buscando un nuevo hogar. Esperanza me ayudó a visitar algunos departamentos en colonias cercanas, siempre inventando pretextos para nuestras salidas. Vamos al mercado de San Juan, le decía a Patricia. Esperanza quiere acompañarme. Encontramos un departamento perfecto en la colonia Doctores. 2 recámaras, sala amplia, cocina bien equipada, en un edificio con portero y área común. Era más chico que mi departamento anterior, pero era mío. Durante las negociaciones, descubrí que la vendedora estaba pasando por dificultades económicas y necesitaba una venta rápida. Le ofrecí pago de contado y en una semana todo estaba resuelto. Papeles firmados, llaves en mi mano, nueva dirección registrada. En los días siguientes, empecé a organizar mi mudanza en secreto. Contraté una empresa pequeña de mudanzas, recomendada por Esperanza, y programé para un jueves, cuando Francisco estaría en el trabajo y Patricia tenía su clase de zumba. Compré muebles básicos y electrodomésticos nuevos, todo entregado directamente al departamento nuevo. El colchón, el refrigerador pequeñito, la mesa para 2 personas, todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. La carta de despedida. El miércoles por la noche, preparé una carta explicando mi decisión. No era coraje, no era venganza, era simplemente la elección de una mujer que decidió recuperar su dignidad. Francisco y Patricia, escribí con letra cuidadosa. Gracias por la hospitalidad. Decidí que ya es hora de que tengan su privacidad de regreso. No se preocupen por mí. Encontré un lugar donde puedo vivir con dignidad. No traten de buscarme hasta que estén listos para una plática de adultos, no de padres hablando con una niña. Con cariño, Guadalupe. No dejé dirección, no dejé teléfono, solo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Esperanza fue la única que supo a dónde me había ido, y le prometí que guardaría el secreto hasta que yo estuviera lista para restablecer contacto, si es que eso pasaba algún día. Me fui a dormir temprano, y en la mañana siguiente, mientras ellos desayunaban, puse la carta en la mesa de la cocina y tomé mi maletita pequeña. La transformación silenciosa durante las semanas anteriores, mientras ellos pensaban que me estaba acostumbrando a ser la carga de la familia, yo había estado ocupada. Muy ocupada. Había ido al registro público de la propiedad y descubierto algo interesante. Aunque Francisco había vendido el departamento, había una cláusula en el contrato original que él no conocía. Una cláusula que mi difunto esposo había insistido en incluir años atrás, cuando compramos el departamento. Si el departamento se vendía sin mi consentimiento por escrito, yo tenía derecho a recuperarlo pagando el precio original más intereses. Mi esposo Ramón siempre había sido muy precavido con los papeles legales. Lupita, me decía, en este mundo hay que protegerse hasta de la propia sombra. Y tenía razón. Con la ayuda de un abogado recomendado por don Alberto del banco, había iniciado los trámites para recuperar mi departamento original.
El abogado, licenciado Rodríguez, me explicó que el caso era muy claro. Doña Guadalupe, su hijo no tenía derecho a vender sin su autorización. Aunque su nombre esté en los papeles, usted es la propietaria original. Los nuevos compradores, al enterarse de la situación legal, prefirieron devolver la propiedad y recuperar su dinero antes de meterse en un pleito largo. Francisco había cobrado 180,000 pesos por el departamento. Yo tuve que pagar 200,000 para recuperarlo, pero valía la pena cada peso. Y lo mejor de todo, Francisco nunca supo de dónde había salido el dinero para la operación legal. Nunca supo de mi cuenta secreta. Nunca supo que mientras él planeaba deshacerse de mí, yo estaba 2 pasos adelante. El regreso triunfal. Cuando los de la mudanza llegaron a la casa de Francisco, ese jueves por la mañana, él y Patricia no estaban. Habían salido temprano, él al trabajo, ella a sus clases, pero los vecinos sí estaban viendo. Todos los vecinos que me conocían desde hacía años, que habían visto cómo me llevaron con las pocas pertenencias y ahora me veían regresar con camión de mudanza y trabajadores cargando muebles nuevos. Esperanza me estaba esperando en la entrada del edificio con las llaves del departamento que ahora era mío otra vez. «¡Lupita!», gritó con lágrimas en los ojos. «¿Regresaste a casa?» «Nunca me fui realmente», le dije abrazándola. «Solo anduve dando una vuelta». Los trabajadores subieron mis cosas nuevas. El comedor más bonito que el anterior, la sala más cómoda, el refrigerador más grande, todo pagado de contado, todo mío. Cuando terminaron de acomodar todo, les di su propina y se fueron, dejándome sola en mi hogar recuperado. Me senté en mi sala nueva y miré alrededor. Era el mismo departamento, pero todo se sentía diferente, más mío que nunca. Había luchado por él 2 veces. La primera cuando lo compré peso a peso con mi trabajo. La segunda cuando lo recuperé con mi inteligencia y mi dinero secreto. La llamada desesperada. El teléfono sonó a las 3 de la tarde. Era Francisco, con voz desesperada. «Ma, ¿dónde está? Los vecinos dicen que regresó al departamento, pero nosotros lo vendimos. ¿Qué está pasando?» Dejé que sonara la bocina 3 veces antes de contestar. «Hola, Francisco». «Ma, ¿cómo está ahí? No entiendo nada». Los nuevos dueños nos hablaron diciendo que les devolvieron su dinero, que había problemas legales. ¿Usted qué hizo? «No hice nada malo, mijo», le dije con voz tranquila. «Solo ejercí mis derechos como propietaria original». «Pero usted no tenía dinero. ¿De dónde sacó para comprar el departamento otra vez?» «Esa», le dije sonriendo aunque él no me podía ver. «Es información que no te corresponde, Francisco. Así como a mí no me correspondía saber que tú ibas a vender mi casa sin preguntarme». Se quedó callado un momento. Luego, con voz más humilde, «Ma, podemos platicar. Ándale, venga a la casa. Patricia ya está preparando la cena». «No, mijo», le dije suavemente. «Ya cenamos juntos la última vez. Ahora voy a cenar en mi mesa, en mi casa, viendo mi televisión». «¿Y el dinero que se le dio a la señora Carmen?» «¿Cuál dinero, Francisco? El dinero de mi departamento que tú vendiste sin preguntarme nunca existió para mí. Eso fue cosa tuya y de Patricia. Yo no tengo nada que ver con los problemas de doña Carmen». La nueva realidad. Esa noche, Patricia llegó a tocar mi puerta. La vi por el visor. Traía flores del mercado y cara de arrepentimiento. «Doña Guadalupe», gritó desde afuera. «Ábrame, por favor, queremos platicar». No abrí. Me quedé del otro lado de la puerta y le hablé. «Patricia, ya no tenemos nada de qué platicar. Ustedes querían su privacidad, ya la tienen. Yo también quería la mía y ya la tengo. Pero somos familia, no puede hacer esto». «Claro que puedo», le respondí. «Y ya lo hice. Cuando vendieron mi casa sin preguntarme, ustedes decidieron que yo no era familia importante. Ahora yo decidí lo mismo». Se quedó un rato tocando la puerta, suplicando, pero yo ya había aprendido que el amor no se mendiga ni se suplica. O existe con respeto, o mejor que no exista. Francisco llegó 1 hora después. Su voz sonaba diferente, más desesperada. «Ma, ábrame. Necesito explicarle». «¿Explicarme qué, mijo? ¿Que vendiste mi casa para ayudar a la mamá de tu esposa? ¿Que me ibas a tener en un cuartito como si fuera un estorbo? ¿Que nunca pensaste en preguntarme mi opinión?» «No hay nada que explicar, Francisco. Todo está muy claro. Pero usted no entendía la situación. La señora Carmen iba a perder su casa. Y yo ya había perdido la mía, ¿verdad?
Pero eso no importaba porque yo era solo tu mamá, no alguien importante como la señora Carmen. Se quedó callado. Sabía que tenía razón. Ma, dijo finalmente con voz quebrada. Perdóneme. No pensé bien las cosas. Mijo, le dije suavemente. Perdón y olvido son cosas diferentes. Te perdono porque eres mi hijo y te quiero, pero no voy a olvidar cómo me trataron. Y no voy a permitir que vuelva a pasar. El silencio que eligió quedarse Han, pasado 3 meses desde que recuperé mi departamento. Francisco y Patricia han venido varias veces, siempre con pretextos diferentes. Que si Patricia está embarazada, mentira. Que si Francisco perdió el trabajo, otra mentira. Que si la señora Carmen se murió, la vi ayer en el mercado, muy viva y coleando. Cada vez que vienen, yo los escucho desde adentro, pero no abro la puerta. Ya aprendí que algunas lecciones solo se aprenden en silencio y algunos errores tienen que doler para que no se repitan. Esperanza me pregunta si no me siento sola, si no extraño tener familia cerca. Y yo le digo la verdad. Esperanza, familia no es quien comparte tu sangre. Familia es quien respeta tu dignidad. Yo prefiero estar sola con respeto que acompañada con humillaciones. Mis días ahora son míos. Me levanto cuando quiero, desayuno lo que se me antoja, veo la televisión sin pedir permiso a nadie. Volví a coser, no por necesidad sino por gusto, arreglando ropa para las vecinas que me traen sus costuras. Y todas las noches, antes de dormir, miro mis papeles del departamento, los originales y los nuevos, y sonrío, porque a los 69 años aprendí algo que me hubiera gustado saber antes, que nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad y nunca es demasiado tarde para demostrar que las mujeres mayores también sabemos luchar. La próxima vez que alguien trate de quitarme lo que es mío, ya sabrá que esta vieja no se deja tan fácil. Y cuando Francisco finalmente entienda que no todo en la vida se arregla con un perdón, tal vez entonces podremos volver a ser madre e hijo. Pero eso será cuando él aprenda a tratarme como la mujer fuerte que siempre he sido, no como la viejita indefensa que él pensó que era. Porque yo, Guadalupe Ramírez, a los 69 años, recién estoy empezando a vivir mi vida como me la merezco, con dignidad, con respeto y con las llaves de mi propio hogar en mi propia bolsa. Y eso no tiene precio. Había pasado 1 año desde que recuperé mi departamento. Y la vida había encontrado un ritmo nuevo. Pero esa mañana de octubre, mientras tomaba mi café y leía el periódico, sonó el teléfono de una manera que no esperaba. Doña Guadalupe, habla el licenciado Rodríguez. Mi abogado nunca me llamaba sin cita previa. Buenos días, licenciado. ¿Pasó algo? Doña Guadalupe, tengo noticias importantes. ¿Recuerda que le platiqué sobre la investigación que hicimos del historial legal del departamento? Sí, me acuerdo. Encontramos algo muy interesante. Resulta que cuando su esposo compró el departamento original, también compró los derechos sobre el local comercial de la planta baja. Nunca se lo mencionaron porque el contrato estaba archivado en una carpeta diferente. Me quedé callada, procesando lo que me decía. Doña Guadalupe, usted es dueña del local donde está la farmacia San Rafael. El local que está rentando Francisco para su negocio. El mundo se me detuvo. Francisco tenía una farmacia en la planta baja de mi edificio desde hacía 5 años. Una farmacia que, según él, era su gran inversión independiente. Una farmacia por la cual pagaba renta a mí, sin saberlo. ¿Está seguro, licenciado? Completamente seguro. Los papeles están en orden. Su difunto esposo compró los derechos cuando el edificio se estaba construyendo, pero nunca se los entregaron porque hubo cambios en la administración. Legalmente, usted ha sido la propietaria del local durante 20 años. ¿Y qué significa eso? Significa que Francisco le debe 5 años de rentas atrasadas y que usted puede decidir si quiere renovarle el contrato de arrendamiento o no. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi sala durante horas. No era venganza lo que sentía. Era algo mucho más poderoso. Era justicia pura. Francisco, el hijo que había vendido mi casa porque yo no entendía los negocios, había estado pagando renta de su negocio a su propia madre durante 5 años sin saberlo. El mismo hijo que me había dicho que era una carga económica, había estado contribuyendo a mi economía sin darse cuenta.
La investigación profunda. Los días siguientes los dediqué a investigar todo lo que pude sobre la farmacia de Francisco. Con la ayuda de Esperanza, quien era experta en conseguir información del vecindario y algunas visitas discretas al local, comencé a entender el panorama completo. La farmacia San Rafael era más exitosa de lo que Francisco había admitido alguna vez. Tenía contratos con 2 clínicas particulares de la zona, vendía medicamentos especializados y tenía un horario extendido que la hacía muy popular entre los vecinos que trabajaban hasta tarde. «Tu hijo siempre está ocupado», me comentó la señora Refugio. «Siempre veo movimiento en la farmacia, debe estar ganando bien». Esperanza, que era más directa, me trajo información más específica. «Lupita, pregunté en la farmacia del centro cuánto puede ganar un negocio como el de Francisco, y me dijeron que mínimo 30,000 pesos al mes de ganancia. Y eso siendo conservadores. 30,000 pesos al mes. Mientras me decía que no tenía dinero para ayudarme después de vender mi departamento, estaba ganando 30,000 pesos mensuales de un negocio que funcionaba en un local que era mío. Pero había algo más que me molestaba. Algo que había estado observando durante mis caminatas matutinas por el edificio. «Esperanza», le dije un día mientras cosíamos juntas, «¿no te parece raro que Francisco nunca me haya mencionado que su farmacia estaba en el mismo edificio donde yo vivo? ¿Cómo que no te lo mencionó? Cuando me preguntaba por mi vida, cuando venía a tocar la puerta, nunca me dijo, «Ma, trabajo aquí abajo», como si no quisiera que yo supiera dónde estaba su negocio». Esperanza se quedó pensativa. «Eso sí está raro, Lupita. Y otra cosa más. Desde que recuperé mi departamento, Francisco viene a tocar la puerta siempre después de las 8 de la noche, nunca durante el día, como si no quisiera que lo vieran aquí durante las horas de trabajo. Esa tarde decidí hacer un experimento. Me puse mi rebozo más viejo, mis lentes oscuros y bajé a la farmacia como si fuera una cliente normal. «Buenas tardes», le dije a la empleada que estaba en el mostrador. «Buenas tardes, señora. ¿En qué le puedo servir?» «Busco al dueño. Necesito hablar con él sobre un asunto del edificio. Ahorita no está, pero viene en la tarde». «¿Es usted del edificio?» «Sí, vivo arriba». La empleada, una joven muy amable llamada Rosa, se puso más cómoda para platicar. «Ah, qué bueno. El licenciado Francisco siempre dice que este edificio está muy bien ubicado. Es uno de los locales que mejor funciona en la zona». «¿El licenciado Francisco?» «Sí, el dueño. Francisco Santos. Es muy buen patrón, la verdad. Y tiene muy buen ojo para los negocios. Siempre dice que escogió este local porque sabía que iba a funcionar bien». «¿Él escogió el local?» «Sí. Él mismo nos contó que cuando empezó a buscar dónde poner la farmacia, este local le llamó mucho la atención. Dice que investigó todo el edificio antes de decidirse». Me fui de la farmacia con el corazón latiendo fuerte. Francisco no solo sabía que el local estaba en mi edificio, había escogido específicamente ese local. Había investigado todo el edificio antes de decidirse. ¿Qué había investigado exactamente? ¿Había investigado que yo vivía ahí? ¿Había investigado que el local era mío y por eso la renta era más barata que en otros lados? La conexión que faltaba. Esa noche no pude dormir. Me levanté y saqué todos los papeles que tenía guardados, los documentos del departamento, los recibos de renta que el licenciado Rodríguez me había conseguido, las fechas de todo lo que había pasado. Y entonces lo vi claro. Francisco había abierto su farmacia 2 años antes de vender mi departamento. 2 años durante los cuales había estado pagando una renta muy barata por un local comercial en una zona muy buena, sin saber que me estaba pagando a mí. Pero cuando decidió vender mi departamento, ¿por qué nunca mencionó que tenía un negocio próspero? ¿Por qué nunca me dijo, «Ma, no se preocupe, yo tengo ingresos suficientes para mantenerla»? La respuesta era simple y dolía, porque necesitaba que yo creyera que él también estaba mal económicamente. Necesitaba que yo sintiera lástima por él y por la pobre señora Carmen. Si yo hubiera sabido que él tenía una farmacia exitosa a unos metros de mi departamento, habría hecho preguntas incómodas, como por qué no podía resolver los problemas de su suegra con sus propias ganancias, como por qué tenía que vender la casa de su madre si él tenía ingresos estables. Francisco no solo me había mentido sobre su situación económica, me había ocultado información deliberadamente para manipular mi culpa. La decisión. Al día siguiente llamé al licenciado Rodríguez.
Licenciado, quiero que me explique exactamente cuáles son mis derechos como propietaria del local. Doña Guadalupe, usted puede hacer cualquier cosa que haría cualquier propietario. Puede subir la renta al precio de mercado, puede cambiar las condiciones del contrato, puede incluso no renovar el contrato si no quiere. ¿Y cuál es el precio de mercado para un local como ese? En esa zona, un local de ese tamaño debe estar costando entre 8 y 12,000 pesos mensuales. Su hijo está pagando 3,500. 3,500 pesos. Francisco había estado pagando menos de la mitad del precio real durante 5 años. Mientras me decía que no tenía dinero, había estado ahorrando miles de pesos mensuales gracias a mi propiedad. ¿Y las rentas atrasadas? ¿Tengo derecho a cobrarlas? Legalmente sí, pero como nunca hubo un contrato formal y él no sabía que usted era la propietaria, sería difícil exigir el pago retroactivo. Sin embargo, a partir de ahora, puede establecer las condiciones que usted quiera. Licenciado, quiero que prepare un contrato nuevo, a precio de mercado. ¿A cuánto quiere poner la renta, doña Guadalupe? A 10,000 pesos mensuales. Es un precio justo para la zona. ¿Y si él no acepta? Entonces tendrá 30 días para desocupar el local, como cualquier inquilino. Ese día entendí algo importante. Francisco había tomado decisiones sobre mi patrimonio sin consultarme. Ahora era mi turno de tomar decisiones sobre su negocio sin consultarle a él. El encuentro inevitable. El licenciado Rodríguez preparó todos los documentos legales en una semana. El nuevo contrato de arrendamiento, los documentos que probaban mi propiedad del local y una carta oficial notificando el cambio de condiciones. Doña Guadalupe, me dijo cuando me entregó los papeles, ¿está segura de que quiere hacerlo de esta manera? Podría hablar primero con su hijo, explicarle la situación. Licenciado, cuando mi hijo vendió mi departamento, ¿me explicó la situación primero? ¿Me pidió mi opinión? ¿Consideró mis sentimientos? Entiendo su punto. Mi hijo tomó decisiones unilaterales sobre mi patrimonio. Ahora yo voy a tomar decisiones unilaterales sobre mi otro patrimonio. La diferencia es que yo tengo el derecho legal de hacerlo. El plan era simple. El licenciado entregaría los documentos directamente en la farmacia, durante horas de trabajo, cuando hubiera testigos presentes. No como una agresión, sino como un trámite legal normal. Decidí estar presente. No dentro de la farmacia, sino en la cafetería de enfrente, donde podía ver todo sin ser vista. A las 2 de la tarde, vi llegar al licenciado Rodríguez. Era un hombre mayor, muy serio, con su maletín negro y sus lentes de aumento. Entró a la farmacia y pidió hablar con el propietario. Vi salir a Rosa, la empleada, dirigirse al teléfono. 5 minutos después, vi llegar a Francisco corriendo desde la calle. Se veía nervioso, como siempre que algo no esperaba sucedía. Desde mi mesa en la cafetería, no podía escuchar la conversación, pero podía ver las expresiones. Vi cómo Francisco revisaba los documentos con las manos temblorosas. Vi cómo su cara cambiaba de confusión a sorpresa, de sorpresa a pánico. Vi el momento exacto cuando entendió que su madre, la mujer a quien había tratado como una carga económica, era la dueña del local donde tenía su negocio más importante. Vi cómo se sentó pesadamente en una silla, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en más de un año sentí algo parecido a la satisfacción. Las consecuencias inmediatas. Esa noche, Francisco tocó mi puerta como nunca lo había hecho antes. No eran los golpecitos educados de las otras veces. Era un toque desesperado, insistente. «Ma, sé que está ahí. Por favor, ábranos. Necesitamos hablar». Me quedé del otro lado de la puerta, en silencio. «Ma, ya sé lo del local. Ya sé que usted es la dueña. Por favor, necesitamos platicar esto como familia». Como familia. Ahora que él necesitaba algo, yo volvía a ser familia. «Ma, por favor, no haga esto. El negocio es todo lo que tengo». «Francisco», le dije sin abrir la puerta. «Cuando vendiste mi departamento, yo también te dije que era todo lo que tenía. Y no te importó. Pero esto es diferente. Yo no sabía que el local era suyo». «Claro que sabías, Francisco. Rosa me contó que tú investigaste todo el edificio antes de decidirte por ese local. ¿Qué fue exactamente lo que investigaste?» Se quedó callado. «Francisco, ¿sabías que yo vivía en este edificio cuando escogiste el local?» Más silencio. «¿Sabías que la renta era muy barata comparada con otros locales de la zona?»
Ma, déjeme explicarle. ¿Sabías o no sabías que yo vivía aquí cuando pusiste tu negocio? Sí, dijo finalmente con voz quebrada. Sí sabía. Ahí estaba la verdad. Francisco había puesto su negocio en mi edificio sabiendo que yo vivía ahí. Había estado pagando renta barata durante años, beneficiándose de mi propiedad sin decírmelo. Y después, cuando necesitó dinero para su suegra, había vendido mi otra propiedad sin consultarme. Francisco, le dije con voz tranquila, ahora entiendo todo. Tú sabías perfectamente dónde vivía tu madre. Sabías que tenías un negocio exitoso. Pero cuando llegó el momento de resolver los problemas de la señora Carmen, preferiste vender y casa en lugar de usar tus ganancias. No era tan simple, Ma. Era exactamente así de simple. Tenías dos opciones: usar el dinero de tu negocio próspero o vender la casa de tu madre, y escogiste vender la casa de tu madre. Patricia llegó en ese momento. La escuché subiendo las escaleras, con los tacones haciendo ruido en cada escalón. ¿Ya le dijiste?, le gritó a Francisco. Patricia, cállate. No me callo. Tu madre nos está arruinando. 10,000 pesos de renta. Estamos pagando 3,500 y ahora quiere 10,000. Patricia, le dije a través de la puerta, el precio de mercado para un local como ese es entre 8 y 12,000 pesos. 10,000 es un precio justo. ¿Justo para quién? Somos su familia. No puede cobrarnos como si fuéramos extraños. ¿Familia? ¿Cuando vendieron mi departamento sin preguntarme también éramos familia? ¿O solo somos familia cuando ustedes necesitan algo? Francisco trató de calmar a Patricia, pero ella estaba furiosa. Esta vieja nos está vengando. Primero recupera su departamento con no sé qué dinero secreto. Ahora resulta que también es dueña del local. Todo esto es un plan para jodernos. Patricia, le dije con voz muy tranquila, yo no planeé nada. Ustedes crearon esta situación con sus propias decisiones. Yo solo estoy ejerciendo mis derechos como propietaria. ¿Sus derechos? Usted no tiene derecho a destruir el negocio de su propio hijo. ¿Destruir? Patricia, Francisco puede pagar la renta de mercado con las ganancias de la farmacia, a menos que el negocio no sea tan próspero como él dice. Silencio. ¿O será que el dinero del negocio se está usando para otras cosas? ¿Como para pagar las deudas que Francisco hizo cuando le prestó dinero a tu mamá? Más silencio. Ah, dije entendiendo finalmente la situación completa. Ahora entiendo. Francisco se endeudó para pagarle a tu mamá. Y ahora no tiene dinero para pagar una renta normal porque está pagando esas deudas. ¡Doña Guadalupe!, gritó Patricia. ¡Usted no entiende! Mi mamá tenía una emergencia. Entiendo perfectamente, Patricia. Tu mamá tuvo una emergencia y ustedes decidieron resolverla vendiendo mi casa y endeudando a mi hijo. Y ahora que las consecuencias llegaron, quieren que yo subsidie el negocio de Francisco para que él pueda pagar las deudas que se hizo resolviendo problemas que no eran suyos. La propuesta final, Francisco tocó la puerta más suavemente. Ma, ¿podemos hacer un trato? Dime, ¿qué necesita que pase para que las cosas vuelvan a ser como antes? Francisco, las cosas nunca van a volver a ser como antes. Antes yo no sabía que tenías un negocio próspero y me mentías sobre tu situación económica. Antes yo no sabía que eras capaz de vender mi casa para resolver problemas de otras personas. Ahora ya lo sé. Ma, fue un error. Ya entendí que me equivoqué. Francisco, ¿tú crees que esto es sobre errores? ¿Tú crees que el problema es que te equivocaste? ¿No es eso? No, mijo. El problema es que tú me ves como alguien cuyas opiniones no importan. Como alguien de quien puedes tomar decisiones sin consultar, como alguien que debe estar agradecida de recibir las obras de tu atención. Eso no es cierto. Francisco, durante 5 años tuviste un negocio en mi edificio y nunca me lo dijiste. Durante 2 años ganaste dinero usando mi propiedad a precio preferencial y nunca pensaste en ayudarme económicamente. Cuando necesitaste dinero para tu suegra, vendiste mi casa en lugar de usar tus ganancias. Y ahora que descubriste que no puedes tomar mis decisiones por mí, quieres hacer un trato. Patricia intervino otra vez. Entonces, ¿qué quiere? Díganos qué quiere y ya. Quiero respeto, les dije con claridad absoluta. Quiero que reconozcan que soy una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Quiero que entiendan que mi opinión vale tanto como la de cualquier otra persona. Y quiero que acepten que las decisiones tienen consecuencias. ¿Y si hacemos eso, baja la renta? Patricia,
Ustedes no pueden hacer respeto como quien hace tamales. El respeto se demuestra con acciones, no con promesas. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Quiero que paguen la renta de mercado como cualquier inquilino. Quiero que dejen de venir a tocar mi puerta pidiendo favores especiales. Y quiero que entiendan que ser familia no significa tener derecho a maltratar. Francisco suspiró profundamente. ¿Y si no podemos pagar esa renta? Entonces buscan otro local, como hace cualquier comerciante. El mundo está lleno de oportunidades para gente trabajadora y honesta. Pero... Francisco, le dije interrumpiéndolo, tú tomaste decisiones sobre mi patrimonio sin preguntarme por qué pensaste que podías. Ahora yo estoy tomando decisiones sobre mi patrimonio y resulta que sí puedo. La diferencia es que yo tengo el derecho legal de hacerlo. La revelación final. Esperanza llegó justo cuando Francisco y Patricia se iban. Los vi alejarse por la ventana, discutiendo acaloradamente mientras caminaban hacia la calle. «Lupita», me dijo Esperanza cuando le abrí la puerta. Todo el edificio escuchó la conversación. «¿Estás bien?» «Estoy perfecta, Esperanza». ¿De verdad vas a cobrarles 10,000 pesos de renta? ¿De verdad? ¿Y si no pueden pagarla? Entonces aprenderán que las decisiones tienen consecuencias. Igual que yo aprendí cuando vendieron mi casa. Esperanza se sentó en mi sala y me miró con admiración. Lupita, nunca pensé que fueras tan valiente. Esperanza, esto no es valentía, esto es supervivencia. Durante años me enseñaron a ver mis necesidades como menos importantes que las de otros, a ver mis opiniones como menos válidas, a ver mi patrimonio como disponible para resolver problemas ajenos. ¿Y ahora? Ahora aprendí que respetarse a uno mismo no es ser mala persona, es ser una persona completa. Esa noche, mientras organizaba mis papeles nuevos, el contrato de arrendamiento, los documentos de propiedad, las cartas del licenciado, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control completo de una situación que involucraba a Francisco. Por primera vez, él necesitaba mi aprobación para algo importante. Por primera vez, mis decisiones afectaban directamente su futuro. Y por primera vez, entendía realmente lo que significaba tener poder. No el poder de lastimar o vengarse, el poder de establecer límites, el poder de hacer que respeten tus decisiones, el poder de vivir con dignidad. A los 69 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que el respeto no se mendiga, se exige, y que nunca es demasiado tarde para empezar a exigirlo. Habían pasado 2 semanas desde que Francisco recibió el contrato nuevo, y el día 1 de noviembre llegó como cualquier otro día del mes, con la obligación de pagar renta. Me levanté temprano, preparé mi café de olla y me senté en mi mesa a esperar. No estaba nerviosa ni ansiosa, simplemente estaba expectante, como cuando esperas que llegue un paquete que ordenaste por correo. A las 9 de la mañana, escuché pasos en las escaleras. Pasos lentos, pesados, como de alguien que sube una montaña muy empinada. Francisco tocó mi puerta suavemente. «Ma, vengo a pagarle la renta». Abrí la puerta por primera vez en más de 1 año. Francisco se veía cansado, más delgado, con ojeras marcadas. Traía un sobre blanco en las manos. «Buenos días, Francisco». «Buenos días, ma». Me extendió el sobre. «Aquí están los 10,000 pesos». Tomé el sobre y lo abrí. 10 billetes de 1,000 pesos, nuevecitos, como recién salidos del banco. «Gracias. ¿Quiere que le dé un recibo?» Se quedó parado en la puerta, como esperando que lo invitara a pasar. Pero yo no lo invité. Ya había aprendido que establecer límites significaba mantenerlos. «Ma, ¿podemos platicar un ratito?» «¿De qué quiere platicar, Francisco?» «De nosotros, de cómo arreglar las cosas». «Las cosas ya están arregladas, mijo. Usted me paga la renta puntual, yo le mantengo el contrato del local. Así funcionan los negocios entre adultos responsables. Pero somos familia, ma, no inquilino y propietaria». «Francisco», le dije con voz tranquila, «cuando vendió mi departamento sin preguntarme, ¿éramos familia o inquilino y propietaria?» Se quedó callado. Cuando me llevó a vivir al cuartito del fondo como si fuera una arrimada, ¿éramos familia o inquilino y propietaria? «Ma, ya entendí que me equivoqué. Me da mucho gusto que lo haya entendido, pero entender y cambiar son cosas diferentes».
Cuando usted demuestre con acciones que me respeta como persona adulta, entonces podremos volver a platicar como familia. ¿Y qué tengo que hacer para demostrarle eso? Francisco, si tengo que explicarle cómo tratarme con respeto, entonces usted no ha aprendido nada. El respeto se da naturalmente cuando uno ve al otro como un igual. Cerré la puerta suavemente. A través del visor lo vi quedarse parado unos minutos más, como esperando que cambiara de opinión. Pero no cambié de opinión. Ya había tomado mi decisión. Las repercusiones en el vecindario. La noticia de que doña Guadalupe era la verdadera propietaria del local de la farmacia se extendió por todo el edificio como reguero de pólvora. En los edificios de departamentos de la Ciudad de México, las noticias vuelan más rápido que en las redes sociales. Esperanza fue la primera en traerme los chismes. Lupita, toda la gente está hablando de ti. Dicen que eres muy inteligente. ¿Qué dicen exactamente? Don Esteban dice que admira mucho cómo manejaste la situación. Dice que ojalá él hubiera sido así de listo con sus hijos cuando estaba a tiempo. Don Esteban era viudo desde hacía 10 años y sus 3 hijos prácticamente no lo visitaban. Solo aparecían cuando necesitaban dinero prestado. La señora Refugio dice que todas las mamás deberían aprender de ti, que ya es hora de que los hijos sepan que las madres también tienen derechos. ¿Y qué dice la gente de Francisco? Ahí está más dividido, admitió Esperanza. Unos dicen que está bien que aprenda la lección, otros dicen que está muy duro cobrarte a tu propio hijo renta completa. ¿Y tú qué opinas, Esperanza? Mi amiga se quedó pensando un momento. Yo opino que tú hiciste lo que tenías que hacer, y que Francisco está aprendiendo lo que tenía que aprender. Pero los comentarios más interesantes llegaron de Rosa, la empleada de la farmacia. Esperanza la había conocido en el mercado y se habían puesto a platicar. Lupita, esa muchacha dice que Francisco ha estado muy raro desde que le entregaron el contrato nuevo. ¿Raro cómo? Dice que llega tarde, que está distraído, que a veces se queda viendo hacia arriba, hacia tu departamento, como pensando en algo. ¿Y la farmacia cómo va? Rosa dice que bien, que no ha cambiado nada en las ventas, pero que Francisco ya no presume de las ganancias como antes. Eso me confirmó algo que había sospechado. Francisco sí tenía dinero para pagar la renta nueva. Lo que le dolía no era el dinero, era tener que reconocer que su madre tenía poder sobre algo que él consideraba suyo. La visita inesperada de Patricia. Una semana después del primer pago, Patricia tocó mi puerta. Sola, sin Francisco. Doña Guadalupe, ¿podemos hablar? Dígame, Patricia, pero desde aquí ya no recibo visitas. Por favor, doña Guadalupe. Es importante. Si es sobre la renta del local, eso se habla con Francisco. Él es el que firmó el contrato. No es sobre eso, es sobre otra cosa. Su voz sonaba diferente, menos agresiva, más asustada. ¿Está usted bien, Patricia? No, no estoy bien. Y por eso necesito hablar con usted. Algo en su tono me hizo abrir la puerta. Patricia se veía terrible. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado mucho, y estaba más delgada. Pase, siéntese. Se sentó en mi sala como si fuera de cristal, con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo. Doña Guadalupe, Francisco no sabe que vengo aquí. ¿Y por qué vino? Porque necesito que alguien me ayude a entender qué está pasando. No entiendo, Patricia, ¿qué está pasando? Francisco está cambiando, doña Guadalupe. Desde lo del contrato está muy raro, muy agresivo. Se me helió la sangre. ¿Agresivo cómo? No me pega ni nada así, pero está siempre enojado. Todo le molesta. Me grita por cualquier cosa. Dice que todo es mi culpa, que por culpa de mi mamá perdimos el departamento de usted, que por culpa mía ahora tenemos que pagar renta cara. ¿Y usted qué le dice? Que fue idea de él. Yo nunca le pedí que vendiera su departamento. Yo solo le comenté que mi mamá tenía problemas de dinero, pero nunca le dije que tenía que resolverlos. Entonces, ¿por qué Francisco tomó esa decisión? Patricia se puso a llorar. Porque quería quedar bien conmigo. Quería que yo pensara que era un buen esposo, que podía resolver cualquier problema. ¿Y ahora? Ahora dice que usted nos está vengando, que usted planeó todo esto para destruirnos, que usted sabía del local desde siempre y se hizo la víctima para poder chantajearnos después. Me quedé callada un momento, procesando lo que me decía. Patricia, ¿usted cree que yo sabía que el local era mío? No lo sé, doña Guadalupe.
Francisco dice que sí, pero yo no creo que usted sea así. ¿Y por qué no cree que yo sea así? Porque si usted hubiera planeado vengarse, habría hecho cosas peores. Habría echado a Francisco del local sin darle oportunidad de pagar la renta nueva. Habría hecho escándalo en el vecindario. Pero usted no hizo nada de eso. Patricia era más inteligente de lo que yo había pensado. Francisco está buscando a alguien a quien culpar por las consecuencias de sus propias decisiones, le dije. Y la más fácil de culpar soy yo, porque soy su madre, y se supone que tengo que aguantar todo. ¿Pero usted no va a aguantar? No, Patricia. Ya no voy a aguantar que me culpen por problemas que yo no creé. ¿Y qué voy a hacer yo? Francisco dice que si no conseguimos dinero para pagar la renta más barata, vamos a tener que cerrar la farmacia. Patricia, ¿usted sabe cuánto gana la farmacia al mes? Francisco dice que muy poco, que apenas alcanza para los gastos. Rosa, la empleada, dice otra cosa. Dice que es un negocio muy próspero. ¿Usted habló con Rosa? Esperanza habló con ella, y según Rosa, Francisco siempre presumía de las ganancias, hasta que llegó el contrato nuevo. Patricia se quedó pensativa. Doña Guadalupe, ¿usted cree que Francisco me está mintiendo sobre el dinero? No lo sé, Patricia, pero sí sé que Francisco es muy bueno para mentir cuando le conviene. A mí me mintió sobre su situación económica durante años. La investigación de Patricia. Al día siguiente, Esperanza me contó que había visto a Patricia en la farmacia muy temprano antes de que llegara Francisco, y que había visto salir a Rosa con cara de susto. Lupita, creo que Patricia anda investigando las finanzas de la farmacia. ¿Cómo sabes? Porque después vi a Patricia en el banco con un carpeta lleno de papeles. Y porque Rosa me contó que Patricia le preguntó muchas cosas sobre las ventas y los ingresos. 3 días después, Patricia regresó a mi puerta. Esta vez se veía furiosa. Doña Guadalupe, necesito hablar con usted. Pase, Patricia. Se sentó en mi sala como un volcán a punto de explotar. Francisco me ha estado mintiendo, doña Guadalupe. Me ha estado mintiendo sobre todo. ¿Qué descubrió? Que la farmacia gana más de 40,000 pesos al mes. 40,000 pesos. Y él me había dicho que apenas ganaba para los gastos. ¿Y dónde está ese dinero? Eso es lo que no entiendo. Si gana 40,000 y los gastos de la casa son 15,000, ¿dónde están los otros 25,000 pesos cada mes? ¿Le preguntó a Francisco? Le pregunté y me dijo que eso no era mi problema, que él se encargaba del dinero y yo me encargaba de la casa. ¿Y usted qué le dijo? Que si él se encargaba del dinero, ¿por qué no podía pagar 10,000 pesos de renta? Y ahí fue cuando se puso furioso. ¿Furioso cómo? Me gritó que por culpa mía y de mi mamá, él había perdido sus ahorros, que había tenido que prestarle dinero a mi mamá y ahora no podía recuperarlo. ¿Cuánto dinero le prestó a su mamá? Eso es lo que no me quiere decir. Dice que es mucho, pero no me dice cuánto. Patricia estaba descubriendo lo mismo que yo había descubierto años antes, que Francisco era muy bueno para manejar información cuando le convenía. Patricia, le dije, ¿usted quiere un consejo? Sí, por favor. Exija transparencia completa. Exija ver todos los estados de cuenta, todos los movimientos bancarios, todos los papeles del negocio. Y si Francisco se niega, pregúntese por qué. ¿Pero no va a pensar que soy una esposa desconfiada? Patricia, una esposa desconfiada es una esposa que sospecha sin razones. Una esposa inteligente es una esposa que hace preguntas cuando las cosas no cuadran. El derrumbe de Francisco. La confrontación entre Francisco y Patricia llegó más pronto de lo que esperaba. Esperanza me contó que había escuchado gritos en la farmacia a media tarde, cuando normalmente había mucho movimiento de clientes. Lupita se oían hasta la calle, Patricia gritando que quería ver los papeles del banco, Francisco gritando que ella no tenía derecho a exigir nada. ¿Y qué pasó? Que llegó Rosa corriendo a preguntarme si conocía a alguien que pudiera calmarlos, porque los clientes se estaban yendo. Esa noche, Francisco llegó a tocar mi puerta como nunca antes. No tocaba, golpeaba la puerta con desesperación. Ma, ábrame, necesito hablar con usted. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Ma, todo se está cayendo. Patricia me quiere quitar la farmacia. Dice que va a hablar con un abogado. Me asomé por el visor. Francisco estaba llorando, un hombre de 45 años, llorando como un niño en el pasillo de mi edificio. Ma, por favor, ya no aguanto más. Abrí la puerta. Francisco, baje la voz.
Va a despertar a todos los vecinos. Me vale madres los vecinos. Mi vida se está acabando. Entre, pero deje de gritar. Francisco entró a mi sala como un animal herido. Se dejó caer en mi sofá y se puso la cabeza entre las manos. Ma, todo está mal, y no sé cómo arreglarlo. ¿Qué está mal, Francisco? Patricia descubrió lo del dinero. Descubrió que le presté 150,000 pesos a su mamá sin decirle. ¿150,000 pesos? Su mamá tenía deudas muy grandes, ma. No eran solo unos miles, eran 150,000 pesos. ¿Y de dónde sacó usted esa cantidad? De mis ahorros de la farmacia, todo lo que había guardado durante 5 años. A Francisco, le dije tratando de mantener la calma. Usted le prestó 150,000 pesos a la señora Carmen y después me dijo que no tenía dinero para mantenerme. Es que yo pensé que ella me los iba a devolver. Me dijo que era solo temporal. ¿Y los devolvió? No, no puede. Los usó para pagar otras deudas y para comprarse cosas. Francisco, ¿usted vendió mi departamento para conseguir dinero? Después de haberle regalado 150,000 pesos a una extraña. No eran regalados, eran prestados. ¿Tiene algún documento de ese préstamo? ¿Algún pagaré? ¿Algún papel firmado? No, dijo con voz quebrada. No tengo nada. Confié en ella. Me quedé mirando a mi hijo. El hombre que había vendido mi casa porque no entendía los negocios, había prestado 150,000 pesos sin documentos legales a una mujer que apenas conocía. ¿Y ahora Patricia quiere el divorcio? Dice que soy un mentiroso. Dice que le oculté información financiera importante. Dice que no confía en mí. ¿Y tiene razón? Ma, usted también se va a poner en mi contra. Francisco, no se trata de ponerse en contra o a favor. Se trata de hechos. ¿Le ocultó información financiera importante a su esposa? Solo quería protegerla. ¿Protegerla de qué? De preocuparse. Francisco, ¿usted cree que tomar decisiones por otra persona sin consultarla es protegerla? Se quedó callado. Porque eso mismo me hizo a mí cuando vendió mi departamento. Dijo que me estaba protegiendo de preocuparme. Ma, ¿qué voy a hacer? Si Patricia pide el divorcio, va a querer la mitad de todo. La mitad de la farmacia, la mitad de la casa, la mitad de todo. ¿Y eso le preocupa? Claro que me preocupa. La farmacia es todo lo que tengo. Francisco, le dije con voz muy suave, cuando usted vendió mi departamento, yo también le dije que era todo lo que tenía. ¿Se acuerda qué me contestó? Ma, eso es diferente. ¿Diferente por qué? Porque cuando se trataba de mi patrimonio no era tan importante. Pero cuando se trata del suyo, ahí sí es grave. Francisco se puso a llorar más fuerte. Ma, ayúdeme. No sé qué hacer. La lección final. Por primera vez en más de un año, sentí lástima por Francisco. No lástima de la que te hace hacer tonterías, sino lástima real, por ver a alguien que amas sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Francisco, le dije sentándome a su lado, ¿usted quiere que le ayude? Sí, ma, por favor. Está bien, pero vamos a hacer las cosas como yo diga, ¿de acuerdo? Sí, ma. Primero, usted va a hablar con Patricia y le va a contar toda la verdad, todo. ¿Cuánto dinero prestó? ¿Por qué no se lo dijo? ¿Qué pensaba hacer para recuperarlo? Todo. ¿Y si se enoja más? Francisco ya está enojada. No puede estar más enojada de lo que ya está. Pero puede empezar a confiar en usted otra vez si ve que ya no le miente. ¿Y segundo? Segundo, usted va a ir con la señora Carmen y le va a exigir que le devuelva el dinero. Con un plan de pagos, con fechas específicas, con un documento firmado. ¿Y si dice que no puede? Entonces usted va a decidir si demanda legalmente o acepta que esos 150,000 pesos fueron un regalo muy caro, pero va a dejar de llorar por dinero que prestó sin garantías. ¿Y tercero? Tercero, usted va a pagarme la renta puntual cada mes, sin quejas, sin dramas, sin chantajes emocionales, porque esa es la realidad de su situación ahora. Francisco se quedó callado un momento. ¿Y si hago todo eso, me perdona? Francisco, yo ya lo perdoné hace mucho tiempo, pero perdonar y olvidar son cosas diferentes. Entonces, ¿nunca vamos a volver a ser como antes? No, mijo, nunca vamos a volver a ser como antes, porque antes yo aceptaba que me faltaran al respeto, y eso ya no va a pasar. ¿Y cómo vamos a hacer?
Vamos a ser como dos adultos que se respetan mutuamente, dos adultos que toman decisiones consultándose, dos adultos que se dicen la verdad aunque duela. ¿Y eso es mejor que como éramos antes? Para mí sí, Francisco, mucho mejor. Francisco se secó las lágrimas y se enderezó en el sofá. Ma, ¿puedo darle un abrazo? Claro, mijo. Nos abrazamos por primera vez en más de un año, pero era un abrazo diferente. No era el abrazo de una madre consolando a su hijo pequeño. Era el abrazo de dos adultos que se querían y se respetaban. Cuando Francisco se fue esa noche, me quedé sentada en mi sala pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había cambiado, en todo lo que había aprendido. Había aprendido que el amor no significa permitir que te maltraten. Había aprendido que la familia no es una excusa para faltar al respeto. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para establecer límites claros. Pero sobre todo, había aprendido que las mujeres mayores también tenemos derecho a ser tratadas con dignidad, y que cuando exigimos ese derecho, no estamos siendo malas madres. Estamos siendo madres inteligentes. Porque los hijos que aprenden a respetar a sus madres, aprenden a respetar a todas las mujeres. Y esa era la mejor herencia que le podía dejar a Francisco, el ejemplo de una mujer que se respetaba a sí misma. Era una mañana de marzo, de esas que huelen a primavera y a posibilidades nuevas. Me levanté sin prisa, como hacía ahora todos los días, sin el sonido de un reloj despertador, gritándome que tenía que correr para cumplir con las expectativas de otros. Preparé mi café de olla despacio, disfrutando el aroma que llenaba mi cocina. Mi cocina, en mi departamento, con mis reglas y mis tiempos. Mientras el café se cocía, regué mis plantas de la ventana, geranios rojos que había comprado para alegrar la vista y una pequeña planta de menta que uso para el té de las noches. Desde la ventana podía ver el movimiento de la mañana en la calle, gente corriendo al trabajo, niños caminando a la escuela, vendedores ambulantes preparando sus puestos. Vida normal, cotidiana, hermosa en su simplicidad. Francisco llegó puntual a las 8 de la mañana, como hacía cada primero del mes desde hacía un año. Ya no tocaba la puerta desesperadamente. Ahora tocaba 3 veces, educadamente, y esperaba. Buenos días, ma. Buenos días, Francisco. Me entregó el sobre con los 10,000 pesos, como siempre. Pero esta vez había algo diferente en su cara. Se veía tranquilo, más tranquilo de lo que lo había visto en años. ¿Cómo están las cosas?, le pregunté, sin invitarlo a pasar, pero también sin cerrarle la puerta en la cara. Bien, ma. Diferentes, pero bien. ¿Y Patricia? Patricia Estamos trabajando las cosas. Despacio, pero las estamos trabajando. Había algo en su tono que me hizo curiosidad. ¿Qué pasó con lo de la señora Carmen? Francisco suspiró, pero no era un suspiro de frustración. Era un suspiro de alguien que había aceptado la realidad. La demandé, ma, como usted me dijo. No me quiso devolver el dinero por las buenas. Entonces tuve que hacerlo por las malas. Y va a pagarme 30,000 pesos cada 6 meses durante 5 años, con intereses, todo legal, todo documentado. ¿Y Patricia cómo tomó eso? Al principio se enojó mucho porque demandé a su mamá, pero cuando vio que era la única manera de recuperar nuestro dinero, lo entendió. Y ahora sabemos que en 5 años vamos a tener nuestros ahorros de vuelta. Me quedé mirándolo. Este Francisco que me hablaba con calma, que había tomado decisiones difíciles, que había enfrentado las consecuencias de sus actos, no era el mismo Francisco que un año antes había vendido mi departamento impulsivamente. ¿Y la farmacia? Va muy bien, ma. Mejor que nunca. Resulta que cuando uno maneja las cosas con transparencia, todo funciona mejor. ¿Patricia ya sabe todo sobre el negocio? Todo. Cada peso que entra, cada peso que sale. Ahora es mi socia, no solo mi esposa. ¿Y eso cómo se siente? Francisco sonrió por primera vez en nuestra conversación. Se siente bien, ma. Se siente como si fuéramos un equipo de verdad. Cuando Francisco se fue esa mañana, me quedé pensando en lo que había visto en sus ojos. Era algo que no había visto en años. Respeto. Respeto hacia Patricia por incluirla en las decisiones. Respeto hacia su suegra por usar vías legales en lugar de chantajes emocionales. Y respeto hacia mí por no pedirme favores especiales. Las pequeñas transformaciones. Esperanza llegó como siempre a media mañana, con pan dulce y ganas de platicar.
Pero ahora nuestras conversaciones eran diferentes. Ya no hablábamos de lo que Francisco había hecho mal, sino de lo que ambas estábamos haciendo bien. Lupita, ¿te das cuenta de que ya no hablas de Francisco con tristeza? ¿No? No. Ahora hablas de él como de un vecino que te cae bien. Esperanza tenía razón. Francisco había dejado de ser el centro de mis preocupaciones. Había dejado de ser mi pobre hijo que no sabe tomar decisiones para convertirse en Francisco, un hombre adulto que está aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Es que ya no soy responsable de sus emociones, le expliqué a Esperanza, ni él de las mías. ¿Y no te sientes sola? Esperanza, me siento acompañada por mí misma, y eso es muy diferente a estar sola. Esa tarde, mientras cosía un vestido para la nieta de la señora Refugio, pensé en todas las pequeñas transformaciones que había vivido en este año y medio desde que recuperé mi dignidad. Había aprendido a cocinar para una persona sin sentir lástima de mí misma. Ahora disfrutaba preparar exactamente lo que se me antojaba, en las cantidades que quería, a la hora que me daba la gana. Había aprendido a ver televisión sin negociar con nadie qué programa poner. Veía mis telenovelas sin que nadie suspirara o hiciera comentarios. Veía las noticias sin que nadie me explicara por qué estaba malinterpretando las cosas. Había aprendido a invitar gente a mi casa sin pedir permiso. Esperanza venía cuando quería. Don Esteban pasaba a tomar café los domingos. Las vecinas llegaban con sus costuras y se quedaban a platicar. Pero sobre todo, había aprendido a tomar decisiones sin justificarle a nadie por qué las tomaba. Si quería comprar flores para mi mesa, las compraba. Si quería cambiar los muebles de lugar, los cambiaba. Si quería salir a caminar a las 10 de la noche, salía. Pequeñas libertades que sumadas se convertían en una vida completamente nueva. La visita de Rosa. Una tarde llegó Rosa, la empleada de la farmacia, a tocar mi puerta. Venía con cara de pena, como quien no sabe si debería estar ahí. Doña Guadalupe, disculpe que la moleste. No me molesta, Rosa. ¿Qué pasó? Es que quería agradecerle. ¿Agradecerme qué? Lo que hizo con don Francisco. Me quedé extrañada. No hice nada con Francisco, Rosa. Sí hizo, doña Guadalupe. Lo cambió. ¿Cómo que lo cambié? Rosa se sentó en mi sala y me explicó. Antes, don Francisco era muy mandón en la farmacia. Todo tenía que ser como él decía. No le gustaba que le hiciéramos sugerencias. Se enojaba si cometíamos errores pequeños. ¿Y ahora? Ahora es diferente. Nos pregunta nuestra opinión sobre cosas del negocio. Cuando hay problemas, buscamos soluciones juntos. Y cuando hay ganancias extras, nos da bonos. ¿Y usted cree que eso tiene que ver conmigo? Sí, doña Guadalupe. Porque después de que usted le enseñó que las otras personas también tienen derechos, él empezó a tratar a todos con más respeto. Rosa me contó que Francisco había implementado cambios en la farmacia que beneficiaban a todos. Había establecido horarios más justos para los empleados, había incluido a Rosa en las decisiones sobre qué medicamentos pedir, había creado un pequeño fondo de emergencia para los empleados que tuvieran problemas familiares. Es como si hubiera entendido que no puede tomar decisiones por otras personas sin consultarlas, me dijo Rosa. Cuando Rosa se fue, me quedé pensando en algo que no había considerado antes. Al enseñarle a Francisco a respetarme a mí, indirectamente le había enseñado a respetar a todas las personas que tenían menos poder que él. La lección no había sido solo para él como hijo. Había sido para él como patrón, como esposo, como miembro de una comunidad. El encuentro con doña Carmen. 2 meses después, me encontré con doña Carmen en el mercado de San Juan. No había hablado con ella desde aquella vez que vino a mi casa a justificarse por haber gastado el dinero de mi departamento. Se veía diferente, más humilde, menos arrogante. Doña Guadalupe, me dijo cuando nuestras miradas se cruzaron en el puesto de verduras. Señora Carmen, ¿podríamos platicar un ratito? Claro. Nos sentamos en una de las bancas del mercado, entre el ruido de los comerciantes y el olor a comida. Doña Guadalupe, quiero pedirle perdón. ¿Perdón por qué? Por todo, por haber aceptado el dinero de la venta de su departamento sin hacer preguntas, por haber gastado ese dinero como si fuera un regalo, por haber puesto a Francisco en una situación imposible. ¿Y por qué me pide perdón ahora? Porque mi hija Patricia me explicó todo lo que pasó, todo lo que usted tuvo que pasar por mi culpa.
Doña Carmen me contó que Patricia le había dado una versión muy diferente de los hechos. Una versión donde yo no era la villana que se vengaba de su pobre hijo, sino una mujer que había sido maltratada por su propia familia y que había tenido que defenderse sola. Patricia me dijo que usted nunca supo de la venta hasta que ya estaba hecha, que Francisco la llevó a vivir a un cuartito como si fuera una arrimada, que usted tuvo que usar sus propios ahorros para recuperar su casa. ¿Y usted qué piensa de eso? Pienso que si alguien hubiera hecho eso con mi hija, yo habría reaccionado igual que usted, o peor. Doña Carmen me explicó que había aprendido muchas cosas en estos meses, que cuando Patricia le contó toda la verdad, se dio cuenta de que ella había sido cómplice de algo muy feo sin darse cuenta. También me di cuenta de que yo le enseñé a Patricia a ver a los hombres como solucionadores de problemas, a pensar que si uno tiene un problema económico, debe buscar a un hombre que lo resuelva. ¿Y ahora qué piensa? Ahora pienso que cada quien debe resolver sus propios problemas, y que si necesita ayuda, debe pedirla honestamente, no manipular a otros para conseguirla. ¿Patricia está de acuerdo con eso? Patricia está aprendiendo, igual que Francisco. Los dos están aprendiendo que las relaciones honestas funcionan mejor que las relaciones manipuladoras. Cuando nos despedimos esa tarde, doña Carmen me dijo algo que me quedó grabado. Doña Guadalupe, usted nos hizo un favor a todos. Nos obligó a crecer. Las reflexiones nocturnas. Por las noches, cuando todo estaba en silencio y yo me quedaba sola con mis pensamientos, me gustaba repasar todo lo que había cambiado en mi vida. No solo lo externo, el departamento recuperado, la renta del local, el respeto de Francisco, sino también lo interno. Había cambiado mi relación conmigo misma. Durante 68 años de mi vida, yo había sido la mujer que se sacrifica por otros, la esposa que pone las necesidades del marido antes que las suyas, la madre que pone las necesidades del hijo antes que las suyas, la suegra que trata de no estorbar en la vida de los jóvenes. Siempre había alguien más importante que yo en mi propia vida, pero ahora, a los 70 años, finalmente había aprendido que yo también importaba, que mis opiniones tenían valor, que mi comodidad era tan importante como la comodidad de otros, que mi patrimonio era mío y nadie tenía derecho a disponer de él sin consultarme. No era egoísmo, era autocuidado. Durante todos esos años pensé que ser buena madre significaba estar siempre disponible para resolver los problemas de Francisco. Pensé que ser buena mujer significaba no crear conflictos, no exigir demasiado, no causar molestias. Ahora sabía que ser buena madre significaba enseñarle a mi hijo a respetar a las mujeres, empezando por respetarme a mí, y que ser buena mujer significaba respetarme a mí misma lo suficiente como para no permitir maltratos. Los domingos de costura. Los domingos se habían convertido en mis días favoritos, no porque no tuviera nada que hacer, sino porque tenía la libertad de hacer exactamente lo que quería. Había empezado a organizar pequeñas reuniones de costura en mi departamento. Esperanza venía siempre, la señora Refugio traía sus bordados, don Esteban se sentaba a platicar mientras nosotras trabajábamos, y a veces llegaban otras vecinas con sus proyectos. Era como tener una familia elegida, gente que venía porque quería estar ahí, no por obligación, gente que respetaba mi espacio y mis reglas, gente que valoraba mi compañía sin darla por sentada. Un domingo llegó una muchacha nueva al edificio. Se llamaba Lupita, como yo, tenía 30 años y acababa de mudarse con su novio al departamento que antes ocupaban unos estudiantes. «Doña Guadalupe», me dijo Esperanza, «Lupita está aprendiendo a coser y quiere ver si puede venir a las reuniones». «Claro que puede venir». Cuando la joven Lupita llegó ese domingo, traía una máquina de coser pequeñita y muchas ganas de aprender. Pero también traía algo más, problemas. «Mi novio dice que esto de la costura es pérdida de tiempo», nos contó mientras trataba de enhebrar la aguja. «Dice que mejor debería usar ese tiempo para hacer cosas de la casa». Las mujeres en mi sala intercambiamos miradas. Todas habíamos escuchado esas palabras antes, en diferentes versiones. «¿Y tú qué opinas?», le pregunté. «Pues, no sé. Él dice que tiene razón, que debo priorizar». «Lupita», le dije con la voz más suave que pude, ¿a ti te gusta coser?» «Sí, mucho.
Es lo único que me relaja después del trabajo. ¿Y tu novio tiene algún pasatiempo? Sí, juega fútbol con sus amigos todos los sábados y ve deportes en la televisión. ¿Y él considera que esos son pérdida de tiempo? No, dice que son importantes para relajarse. Le enseñé a la joven Lupita a hacer una costura recta mientras le contaba, sin dar nombres ni detalles, la historia de una mujer que durante años puso los intereses de otros antes que los suyos. ¿Y qué pasó con esa mujer?, me preguntó cuando terminé. Esa mujer aprendió, un poco tarde pero aprendió, que sus intereses también importan, y que una pareja que respeta es una pareja que valora los pasatiempos de los dos. La joven Lupita se quedó pensativa. ¿Y cómo supo que tenía que cambiar? Porque un día se dio cuenta de que estaba viviendo la vida que otros querían que viviera, no la vida que ella quería vivir. La carta que sí envié. En abril me senté a escribir una carta, pero esta vez sí la iba a enviar. Francisco, escribí, hoy se cumple 1 año y medio desde que recuperé mi departamento y mi dignidad. Quiero contarte algunas cosas que he aprendido en este tiempo. Aprendí que el amor verdadero incluye respeto. Si alguien dice que te ama pero no respeta tus decisiones, tus opiniones o tu patrimonio, esa persona te quiere, pero no te ama completamente. Aprendí que la familia no es una excusa para maltratar. Ser madre e hijo no significa que uno tenga derechos sobre la vida del otro. Significa que los dos tenemos la responsabilidad de tratarnos con cariño y con respeto. Aprendí que nunca es demasiado tarde para establecer límites. Durante 68 años pensé que era muy tarde para cambiar, que ya estaba muy grande para exigir respeto. Pero resulta que uno puede empezar a respetarse a cualquier edad. También aprendí algo sobre ti, Francisco. Aprendí que eres capaz de cambiar cuando las circunstancias te obligan a hacerlo. Eres capaz de ser transparente, respetuoso y considerado. Solo necesitabas que alguien te dijera que era necesario. No te escribo esta carta para que me contestes. Te la escribo para que sepas que estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. El hombre que paga su renta puntual, que trata bien a sus empleados, que incluye a su esposa en las decisiones importantes. Te quiero, Francisco, pero ahora te quiero de la manera correcta, sin sacrificar mi propio bienestar por el tuyo. Con cariño y respeto mutuo, tu mamá, Guadalupe. Le di la carta a Francisco cuando vino a pagar la renta de mayo. La leyó ahí mismo, parado en mi puerta. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Gracias, ma, me dijo, por la carta y por todo. ¿Por qué me das las gracias, Francisco? Por enseñarme a ser mejor hombre. El año nuevo silencioso. Llegó diciembre, y con él la temporada de fiestas navideñas. El año anterior había pasado las fiestas completamente sola, y había sido perfecto. Este año tenía opciones. Francisco y Patricia me invitaron a cenar en Nochebuena. Ma, queremos que venga a la casa. Patricia va a cocinar y va a estar la familia de ella también. Gracias por la invitación, mijo, pero voy a quedarme aquí. ¿Estás segura? No queremos que estés sola. Francisco, no voy a estar sola. Voy a estar conmigo misma. Y esa es muy buena compañía. También me invitaron Esperanza, don Esteban y la señora Refugio a sus respectivas cenas familiares, todos con la misma preocupación, que no pasara las fiestas sola. Pero yo había aprendido algo importante. Estar sola no significa estar triste, y estar acompañada no garantiza estar feliz. La Nochebuena la pasé en mi departamento, cenando exactamente lo que quería comer. Tamales que compré en el mercado, ponche que preparé con la receta de mi mamá y el pastel de 3 leches que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Puse música navideña, no muy alta para no molestar a los vecinos, y me senté en mi sala a ver las luces que la gente había puesto en sus ventanas. Era perfecto, silencioso, pero perfecto. En Año Nuevo hice algo que nunca había hecho. Escribí una lista de propósitos. No propósitos sobre cómo ser mejor para otros, sino sobre cómo continuar siendo buena para mí misma. 1. Seguir diciendo que no cuando algo no me conviene. 2. Seguir pidiendo respeto sin disculparme por hacerlo. 3. Aprender algo nuevo cada mes. Computación, inglés o bordado francés. 4. Viajar a algún lugar que siempre quise conocer. 5.
seguir siendo ejemplo para otras mujeres mayores de que nunca es tarde para defenderse. El regalo inesperado. En febrero llegó algo que no esperaba. Una llamada de la joven Lupita, la de las reuniones de costura. Doña Guadalupe, tengo algo que contarle. Dime, mija. Terminé con mi novio. ¿Y cómo te sientes? Libre, me dijo riendo. Me siento libre. Me contó que había aplicado todo lo que habíamos platicado en las reuniones dominicales, que había empezado a valorar sus propios intereses tanto como los de él, y que cuando él se opuso, ella había entendido que no eran compatibles. ¿Y sabes qué, doña Guadalupe? Ahora tengo tiempo para coser todos los días si quiero, y para ir a clases de inglés, y para salir con amigas sin tener que dar explicaciones. ¿Y no te sientes sola? A veces sí, pero prefiero sentirme sola de vez en cuando que sentirme pequeña todos los días. Esa conversación me llenó de una satisfacción que no había sentido antes. Me di cuenta de que mi historia no solo había cambiado mi vida y la vida de Francisco, también estaba ayudando a otras mujeres a valorarse. La señora Refugio me contó que había empezado a cobrarles a sus hijos adultos cuando venían a comer a su casa los domingos. Antes yo cocinaba gratis para 8 personas cada semana. Ahora cada familia aporta para los gastos. Don Esteban me contó que había empezado a exigir que sus hijos lo visitaran no solo cuando necesitaban dinero prestado. Ahora tienen que venir al menos una vez al mes solo a platicar, sin pedir nada. Incluso Esperanza había hecho cambios. Lupita, le dije a mi hermana que ya no voy a cuidar a sus nietos gratis todos los fines de semana. Si quiere niñera, que me pague o que busque a otra persona. Era como si mi ejemplo hubiera dado permiso a otros para respetarse a sí mismos. El silencio elegido. Ahora, mientras escribo estas líneas en una tarde tranquila de marzo, 2 años después de haber recuperado mi departamento, puedo decir con toda honestidad que esta ha sido la época más feliz de mi vida. No porque no haya tenido problemas. Los he tenido. El refrigerador se descompuso en enero y tuve que comprar uno nuevo. Me dolió mucho la espalda en febrero y tuve que ir al doctor. En marzo se tapó la coladera del baño y tuve que llamar al plomero. Pero todos esos problemas los resolví yo, con mi dinero, tomando mis propias decisiones, sin tener que pedirle permiso a nadie ni justificarle a nadie por qué elegía una solución sobre otra. Francisco sigue pagando puntual su renta cada mes. Ahora ya no viene solo a eso. A veces se queda unos minutos a platicar. Me cuenta cómo va la farmacia, cómo están las cosas con Patricia, qué planes tienen para el futuro, pero ya no me cuenta estas cosas buscando mi aprobación o mi consejo. Me las cuenta porque quiere compartir su vida conmigo, no porque necesite que yo resuelva sus problemas. Y yo las escucho con cariño, pero sin ansiedad, sin sentir que tengo la responsabilidad de arreglar lo que está mal o de celebrar lo que está bien, más de lo que él mismo lo celebra. Patricia y yo hemos desarrollado una relación civilizada. No somos amigas íntimas, pero nos respetamos mutuamente. Ella ha aprendido a no darme órdenes en mi propia casa, y yo he aprendido a no dar consejos no pedidos sobre su matrimonio. Doña Carmen cumple religiosamente con los pagos que le impuso el juez. Cada 6 meses llega con un cheque y me saluda educadamente en el mercado cuando nos vemos. Francisco me dice que espera que en 5 años, cuando termine de pagar la deuda, doña Carmen haya aprendido la lección sobre no aceptar dinero ajeno sin garantías. La lección que se queda. Si alguien me preguntara cuál fue la lección más importante de toda esta experiencia, yo diría que fue entender la diferencia entre sacrificarse por amor y anularse por miedo. Durante años pensé que ser buena madre significaba sacrificarme por Francisco, pero en realidad lo que hacía era anularme por miedo a que él no me quisiera si yo no estaba siempre disponible para resolverle la vida. El sacrificio verdadero sale del amor y tiene límites. Una madre se sacrifica para dar educación a sus hijos, para cuidarlos cuando están enfermos, para protegerlos cuando son vulnerables. Pero anularse sale del miedo y no tiene límites. Anularse significa dejar que otros tomen decisiones por ti. Significa aceptar maltratos con tal de no quedarse sola. Significa poner las necesidades ajenas antes que las propias siempre, sin excepción. Yo me había anulado por miedo. Y le había enseñado a Francisco que eso era normal, que eso era lo que las madres hacían. Cuando finalmente me defendí, no solo me salvé a mí,
También salvé a Francisco de convertirse en un hombre que maltrata a las mujeres porque piensa que es su derecho. El futuro silencioso. Ahora tengo 70 años y por primera vez en mi vida siento que el futuro es mío. No sé cuántos años me quedan, pero sí sé que esos años los voy a vivir como yo decida. Tal vez Francisco y Patricia tengan hijos y yo me convierta en abuela. Si eso pasa, voy a ser una abuela que enseña con el ejemplo que las mujeres merecen respeto a cualquier edad. Tal vez mi salud se deteriore y necesite ayuda. Si eso pasa, voy a buscar esa ayuda manteniendo mi dignidad intacta, sin permitir que nadie tome decisiones por mí mientras yo sea capaz de tomarlas. Tal vez Francisco aprenda completamente la lección y nuestra relación se vuelva aún más cercana. O tal vez mantenga la distancia respetuosa que tenemos ahora. Cualquiera de las dos opciones está bien para mí. Lo que sí sé es que nunca más voy a permitir que alguien me trate como si mis opiniones no importaran. Nunca más voy a aceptar que vendan mi patrimonio sin consultarme. Nunca más voy a vivir sintiéndome como una carga en la vida de otros, porque aprendí que las mujeres mayores no somos cargas. Somos mujeres completas, con derechos completos, que merecemos respeto completo. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar a tratarse a uno mismo con la dignidad que merece. La reflexión final. Esta mañana, mientras tomaba mi café y miraba mis plantas en la ventana, pensé en todas las mujeres que como yo han vivido una vida poniéndose en segundo lugar. Mujeres que han criado hijos, cuidado esposos, atendido casas, trabajado doble jornada, y que al llegar a los 60 o 70 años siguen sintiendo que tienen que justificar su existencia. A todas esas mujeres les quiero decir algo. Ustedes también importan. Sus opiniones también valen. Su comodidad también es importante. Su patrimonio también es suyo. Su tiempo también es valioso. Y nunca es demasiado tarde para empezar a exigir el respeto que merecen. No importa si sus hijos ya son grandes. No importa si ya están acostumbrados a tratarlas de cierta manera. No importa si la gente dice que ya están muy grandes para estar peleando. El respeto no tiene edad de caducidad. La dignidad no se vence, y el derecho a tomar sus propias decisiones no se pierde por cumplir años. Yo empecé a defenderme a los 69 años. Tal vez ustedes puedan empezar antes, o tal vez, como yo, empiecen cuando ya no aguanten más. Lo importante no es cuándo empiecen, lo importante es que empiecen. Porque la vida que nos queda merece ser vivida con dignidad. Y nosotras merecemos ser las protagonistas de esa vida, no las personas de reparto. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que elegimos mantener. El silencio de quien ya no se justifica, ya no se disculpa por existir, ya no mendiga amor a cambio de humillaciones. El silencio de quien finalmente aprendió que respetarse a sí misma es la forma más poderosa de enseñarle a otros cómo tratarla. Y ese silencio es el más hermoso de todos.